Ustedes que nos hace favor de mirarnos a través de estas cámaras de Maná del Cielo, canal de bendición. Bienvenidos a este su programa Conociendo la Palabra, programa de discipulado, programa en el cual escudriñamos las Escrituras, ayudados bajo la unción del Espíritu Santo, guiados por el Señor para conocerle a Él cada día mejor y así poderle servir de una mejor manera. En esta tarde es para mí un verdadero orgullo estar nuevamente acompañado de mi hermano Manuel Vázquez. Muchas gracias, igualmente. Hermano, bienvenido. Gusto en estar aquí nuevamente. Estamos dispuestos a seguir tratando estos temas de gran bendición. Oh, sí, de gran compromiso. Amén. Nos gozamos. Amén. Su amigo, su hermano en Cristo, Moisés Hinojosa, les saluda. Y bienvenidos nuevamente al programa y comenzamos, hermano Manuel. Bueno, primeramente saludo al pueblo de Dios, espero que Dios les bendiga con estas programaciones que estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo de escudriñar la palabra del Señor, amén, para que todos juntamente podamos nosotros aprender de la palabra, ya que la palabra es una fuente inagotable de bendición. Así es que aunque tengamos nosotros 50, 100, 200, 300, 400 años, nunca vamos a terminar de comprender la palabra porque es insondable sus pensamientos, dice la palabra del Señor. Bueno, para nosotros es un privilegio estar aquí en su programa cada semana y bendecimos al pueblo de Dios con una bendición sacerdotal de parte del pueblo de Maná del Cielo. Así es que gracias por sintonizar este programa de Escudriñando las Escrituras a través del canal 27.2, su canal de bendición. Amén. Aleluya. Bendiciones. Bueno, hermano Moisés, ¿cómo vamos a empezar en este día? Hermano Manuel, estamos en una secuencia de programas de los cuales hemos venido hablando de los 5 ministerios. Sí. Y todavía no podemos terminar este ministerio del pastorado, ¿verdad? Bueno, y eso que lo estamos dando suavecito, ¿verdad? Nomás como dicen por allí, sobre arriba, sobre las olas. Entonces, en este programa, hermano Manuel, yo pienso que vamos a dar ahora sí ya como para cerrar, ¿verdad? Con broche de oro un resumen o algunos puntos que a lo mejor nos han hecho falta por ahí tocar acerca de las responsabilidades del pastorado para con las ovejas, pero sin olvidarnos que así como el pastor tiene que entregarle cuentas a Dios de sus actos para con las ovejas, tiene responsabilidades primeramente con Dios y también con las ovejas. No nos olvidemos que también las ovejas tenemos responsabilidades frente a Dios y frente a nuestros líderes. Amén. Y ese es el punto en el cual nos vamos a concentrar más en esta tarde. Amén. Bueno, estábamos hablando en los pasados programas que de las responsabilidades los deberes del pastor hacia la oveja, y estábamos hablando de que el pastor tiene que amar primeramente a las ovejas, cuidarlas, y no nomás eso, sino llevarlas a pastos verdes, ¿verdad? Pastos se refiere a la palabra del Señor, y el pasto debe ir fresquecito, verde, robusto, que las ovejas tengan gozo, tengan esa hambre de comerse ese pasto, amén, y no dar pastos secos, pastos que se batallan para masticar. Me refiero a que buenos mensajes, amado hermano, bien formateados, hacen que las ovejas se gocen en la palabra del Señor. Bueno, eso es uno de los requisitos del pastor, pero ahora pues yo creo que ya es tiempo de que entremos a la responsabilidad de las ovejas hacia el pastor, hacia la iglesia. O sea, es el complemento de la iglesia, podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo explicaríamos eso? Bueno, es como, por ejemplo, es un matrimonio, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo es el novio y nosotros las ovejas somos la iglesia, así es que, unidos, entonces hacemos la iglesia, todos unidos. El apóstol Pablo nos pone un ejemplo de que nosotros somos piedras vivas, y que todos unánimes formamos nosotros la iglesia. O sea, no es el edificio la iglesia, el cristiano ya sabe que no es el edificio, sino que nosotros somos la iglesia. Pero el punto principal de adoración en el Señor Jesucristo tiene que ser en un edificio dentro, para que la gloria de Dios se manifieste.
Para eso es las instrucciones del discipulado, para saber la diferencia entre la manifestación de Dios y la presencia de Dios, amén. Así es que nosotros llevamos la presencia de Dios y el Espíritu Santo va con nosotros, amén, donde quiera, pero cuando nosotros nos reunimos como ovejas para adorar, para bendecir, para glorificar al Señor en la iglesia, allí se manifiesta la gloria del Espíritu Santo, amén, y allí es donde el Señor derrama de sus bendiciones. Así es que para nosotros es un privilegio empezar los requisitos, las responsabilidades y deberes de la oveja hacia el pastor y hacia la iglesia, amén, y hacia el pueblo de Dios. Así es que si ese complemento de los dos, si el pastor hace su función como pastor y su oveja hace también su deber como oveja, la iglesia va a florecer, gloria a Dios. Así es que esperemos que nosotros seamos buenas ovejas, ayudar a nuestros pastores, pero primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento para ser una buena oveja. Hermano Manuel, ¿qué opina usted al respecto de que comparamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, como una familia grande, ¿verdad? Como una gran familia. Sí, claro. Conformada por los padres, por el padre, por los hijos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo mira usted cuando, por ejemplo, el hijo después... Es lógico que cuando un niño es bebé, pues es responsabilidad del padre, ¿verdad? Estarlo alimentando para que él crezca sano, fuerte, estarle educando, estarle enseñando. Amén. Pero llega una edad en que ya este niño, ya llegando quizás a su adolescencia, a su juventud, ya tiene que tomar ciertas responsabilidades y empezar por sí solo a empezar a enseñarse a alimentarse solo. Y también a cumplir con ciertas responsabilidades dentro de lo que es el hogar. Pero ¿cómo observa usted cuando usted mira a un joven que todavía dice, ay, pues esta es mi casa, yo no tengo responsabilidad, pues que mis padres me alimenten, que mis padres me mantengan, porque pues para eso son mis papás? Es una persona tenida, conformista, ¿verdad? Bueno. Tristemente, hermano Manuel, lo mismo está sucediendo dentro de las iglesias. Hay ovejas o habemos ovejas quizás que toda la responsabilidad queremos dejársela a los pastores. Ay, pues es responsabilidad de él enseñarme. Oh, pues es que a mí nunca me dijeron esto. Pero que acaso nosotros no podemos leer, no tenemos una Biblia en la cual nosotros podamos dar tiempo para instruirnos, para alimentarnos. So, ese es un problema bien grande en que la mente, las ovejas o los filigreses o los miembros de la iglesia tenemos en que queremos recibirlo todo sin nosotros esforzarnos, sin nosotros poner de nuestra parte, sino que simplemente sentarnos y esperar que nos venga todo a la boca, a la boca, como si fuéramos niños chiquitos. Sí, así es. Bueno, es buena su comparación, hermano Moisés, y estoy de acuerdo en que la iglesia es como una familia, ¿verdad? Y empezamos desde el cimiento. Vamos a hablar desde cuando nace un niño en la familia, el primer niño, pues su primer cuidado es de alimentarlo, darle la apropiada alimento, ¿verdad? Que es leche. Pero recuerdo que cada 3 o 4 meses, depende del cuerpo del niño, va cambiando y se le va cambiando también el alimento, ¿verdad? Así también en la iglesia, los nuevos cristianos se les va a alimentar con el discipulado, enseñarle qué es lo que es el cristianismo, qué es lo que es nacido de nuevo, empezarle a enseñar algo que pueda entenderlo, ¿verdad? Pero según el crecimiento que va teniendo el tiempo, el crecimiento, el conocimiento, entonces le va cambiando un poquito también la palabra del Señor. O sea, no le podemos dar comida sólida a un niño como a un adolescente, porque aunque en la palabra del Señor es comprensible a veces, en ciertas formas se puede comprender, pero es necesario que nosotros tengamos una estructura, por así decirlo, un crecimiento desde abajo, ¿verdad? No podemos, si vamos a escalar un edificio, no podemos subir en la escalera desde el último escalón, no, tenemos que ir desde abajo, amén. Ahora, depende también
de los pensamientos, de la cultura, todo. Hay muchas cosas envueltas en el pastor, porque el pastor es como el padre de familia, y no todas las familias son iguales, y no todas las familias tienen los mismos métodos de comida, el mismo método de enseñanza. Todos son diferentes. Por eso en eso se diferencian las iglesias, porque la enseñanza del pastor es diferente, aunque la doctrina es la misma de Cristo, pero sin embargo la enseñanza, los argumentos, los talentos, todos son diferentes. Por ejemplo, un pastor que va a abrir una iglesia o va a edificar una iglesia, dice, bueno, yo quiero el altar así, y yo quiero poner esto aquí y esto aquí. Esos son talentos, ¿verdad? Que Dios son permitidos para la gloria de Dios, y por eso los usa. Por eso vemos que una iglesia tiene el altar de una forma, vamos a otra iglesia, la tiene de otra forma, pero todos lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Pues así también es la vida cristiana, como usted dice. Nosotros empezamos una vida cristiana desde el principio, vamos avanzando en el conocimiento según los maestros nos van enseñando, especialmente los nuevos y toda la iglesia. Por eso es muy importante la escuela dominical. La escuela dominical es como la espina dorsal del cuerpo. Porque si usted no cuida la espina dorsal, el cuerpo va a crecer pero torcido, amén. Entonces tenemos que tener cuidado en que la doctrina vaya recta, para que ese cuerpo, esa iglesia empiece a crecer rectamente y para arriba y no para los lados. O sea, vamos a cuidar muy bien la doctrina. Por eso hay muchas iglesias, muchos pastores que anuncian o predican que dice la sana doctrina, porque esa doctrina es sólida, esa doctrina enseña la santidad, y se han desviado muchos pastores en lugar de predicar el arrepentimiento, en lugar de predicar la santificación, la santidad, se han desviado por predicar la prosperidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como pastores, qué es lo que le estamos dando al pueblo. Y así sucesivamente. También la oveja, podemos decir que entre más crezca, entre más conozca, más tiene que ser sumiso, sujetarse a sus pastores. Efectivamente, porque ya para cerrar este punto y esta comparación de la familia, ¿verdad? Sí. Para no dejar confusión, cuando estamos comparando los bebés, estamos hablando de en una manera en la iglesia, no trayendo a los niños, a los bebés, sino espiritualmente hablando. Claro. Porque un adulto que apenas comienza en el evangelio, espiritualmente es un bebé. Y puede un joven que está en la iglesia, que ya tiene años en el evangelio, ya puede ser una persona madura espiritualmente. Puede ser un ejemplo para ella, ¿verdad? Exactamente. O enseñarle algo. Enseñarle, efectivamente. Entonces, quería solamente hacer esta aclaración para no dejar pie a confusiones, o que digan, es que entonces a un niño se le tiene que enseñar diferente. Estamos hablando en cuanto a su crecimiento espiritual, ¿verdad? Así efectivamente. Entonces vemos que una de las responsabilidades de la oveja, o para entrar al punto de las responsabilidades de las ovejas, es que primeramente tenemos que dejar de tener esa mente en que me lo tienen que dar todo. El Señor me trajo aquí y yo nada más vengo, yo me siento, yo recibo, escucho y todo me lo tienen que dar. Amén. Todo me lo tienen que suplir. Tenemos que empezar a dejar de ver de esa manera. Y bíblicamente vamos a ver que el Señor nos exhorta para que conforme vayamos madurando espiritualmente, vayamos nosotros tomando responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y una de ellas es una responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia las mismas ovejas, responsabilidad de mí mismo, hacia mí mismo. Y eso es que tenemos que cuidar nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que alimentarnos para ver que estemos creciendo espiritualmente. No dejárselo todo al pastor. Claro que el pastor, como decía hermano Manuel, el pastor viene y provee alimento fresco, alimento bueno, ¿verdad? Para el crecimiento de las ovejas. Pero también nosotros tenemos que comenzar a saber qué es lo que comemos. Porque imagínese, hermano Manuel, que usted en casa, su amada esposa le prepara bien un banquete bien nutritivo, bien delicioso,
con todo lo que contiene, que contenga todos los ingredientes que su cuerpo necesita para su crecimiento sano. Y que usted diga, ay, pues sí, me lo preparo, voy a hacer como que me lo como y lo dejo a un lado y en cuanto tiene oportunidad va a la calle y come alimentos que no le van a caer, que le van a llenar pero no le van a nutrir al cuerpo. Le van a afectar, ¿verdad? Muchas veces nosotros como ovejas hacemos eso, despreciamos el alimento que viene directamente de lo alto, que el Espíritu Santo le ha dado esa palabra al pastor para que nos dé a nosotros, la despreciamos y queremos ir nosotros por ahí a indagar a internet, queremos indagar por otros libros, por otros comentarios. Y sí, nos llena la mente, pero ¿nos nutre espiritualmente? No. Es un grave error de que nosotros como ovejas tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, a las enseñanzas, ¿verdad? Y también enseñarles que no se debe dejar toda la responsabilidad al pastor, ni tampoco a los maestros. Por ejemplo, hay familias en el mundo, ¿verdad? En el mundo, generalizando en el mundo. Hay personas que les dejan toda la responsabilidad a los maestros en la escuela, que les enseñan todo. Pero no, los primeros maestros tienen que ser dentro de la casa, del hogar. Amén. Porque la escuela moral empieza en la casa. Los ejemplos, los principios empiezan en la casa. Y se le ponen alerta que en el mundo, ¿verdad?, van a haber muchas cosas, tropiezos que no debe de aprender. Pues vamos a ponerlo en ejemplo también en la iglesia, en lo espiritual. Cuando nosotros no estamos sujetos a nuestros pastores y a todos nos gusta ver, aprender y nos vamos aquí y allá, pero no toda la doctrina que está afuera es buena. Y por ejemplo, hay doctrinas, yo como le digo, me gusta ver, me gusta investigar, y yo he encontrado que muchas doctrinas, aunque se ven muy buenas, aunque hablan muy bien, aunque son eruditos, aunque son teólogos, todos los títulos se les ve, pero al final la doctrina es errónea. Amén. Y yo me pongo el ejemplo, si yo no supiera la palabra del Señor, facilito caería. Pero gracias al Señor que pues el Señor me ha instruido a escudriñar palabra por palabra desde el principio hasta el fin, para que no sea engañado yo. O sea, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de velar por nuestras almas, no nomás dejarle la responsabilidad al pastor o al maestro, no, también nuestra responsabilidad es de nosotros nutrirnos. Es como el hermano Moisés puso el ejemplo, si el pastor nos sirve un platillo delicioso, ¿verdad?, no despreciarlo, sino hay que comerlo, hay que nutrirnos, amén, no dejar ese platillo e ir a otro lado. Esa comida quizás no está bien, nos va a hacer daño, nos va a afectar, y no nomás eso, hermano Moisés, vamos a traer esa doctrina dentro de la iglesia y va a endeudar, va a causar problemas dentro de la iglesia. Mire, para aquellos que pensamos, yo me incluyo por ética, ¿verdad? Pero no es que yo lo esté haciendo, pero quizás sabemos muchos que pensamos en que, no es necesario congregarme, no es necesario que yo esté, ahora sí como decimos, en casa, ¿verdad? Que yo no como en casa. Si yo no como en casa está bien, yo puedo comer fuera, un ejemplo. En otras palabras, o hablando más directamente, yo no necesito estar yendo a los servicios a la iglesia, yo no necesito estar ahí, bien puedo yo solito predicarme, yo solito puedo ver predicaciones en el YouTube, puedo ver en internet. Yo no digo que todos los mensajes que se dan en internet no sean buenos, yo no estoy diciendo eso, simple y sencillamente que estamos siendo propensos, que si no estamos bien firmes en la palabra, si no estamos bien cimentados, es bien fácil que el enemigo nos pueda engañar. Y como dice usted, después vengamos y estemos que ya no sepamos ni en qué creer. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor respecto a ese punto, respecto a esa responsabilidad de las ovejas. Y estamos en Hebreos capítulo 10 y voy a leer del versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De Amén. qué estamos hablando aquí, hermano Manuel? Estamos hablando que primeramente el versículo 23 nos insta, nos exhorta para que nosotros sigamos caminando firmes hacia adelante. Amén. ¿Cuál es nuestra profesión, nuestra esperanza? ¿A qué es que fuimos llamados? Para ser salvos. Amén. La santificación. La santificación Para y ser llegar, salvos. llegar, ¿verdad? Sí. Con nuestro Señor Jesucristo, Sí, a amén. la patria celestial. Sí. Ahora dice, porque fiel es el que prometió. ¿No nos prometió el Señor que Él iba a preparar morada para nosotros? Amén. ¿No es el que prometió que no íbamos a estar solos y que Él siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del tiempo? Amén. ¿No es Él el que dijo que solamente nos esforzamos y sigamos adelante y que no nos apartemos de Él y que siempre Él estará con nosotros? Amén. Él es fiel y Él lo que habla lo cumple. Entonces aquí la palabra nos insta que debemos de seguir manteniéndonos firmes en la sana doctrina. La sana doctrina. Amén. Cuidar lo que comemos, no despreciar lo que nuestro pastor nos da de alimento. Amén. Y no tampoco nada más conformarnos con lo que Él nos pueda dar. No estoy diciendo que menospreciemos, sino que también es nuestro deber escudriñar las Escrituras, alimentarnos nosotros en casa, darnos tiempo para prepararnos, para ir creciendo conforme Dios lo vaya permitiendo. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el tema. Es muy enriquecido acerca de la responsabilidad de la oveja hacia su iglesia. Vamos, por así decirlo, la iglesia donde Dios lo mandó, donde nació. Ahora, pueden suceder varias cosas porque el Señor puede mandar una persona, nace allí, con los años lo puede dar un ministerio y puede salir a otra iglesia a servir al Señor. Ahora, si llegara a ser, por ejemplo, un evangelista, puede salir, puede faltar a la iglesia, pero la única razón que yo puedo ver es que puede faltar a la iglesia cuando está sirviendo al Señor, cuando está comisionado por el Señor, o sea, lo manda a hacer una comisión fuera. Yo creo que esa es la única razón por la cual se justifica una asistencia a la iglesia. Sin embargo, cuando no tenga nada que hacer, nomás por querer quedarse en hogar, eso le está faltando. O sea, hay que explicar bien las cosas como deben de ser. Si una oveja, una persona está haciendo un trabajo para el Señor, entonces hay justificación que digan, bueno, no vino el hermano fulano, ¿verdad? No está aquí, pero sabiendo que dónde está y sabiendo qué es lo que está haciendo, o sea, tener una buena comunicación entre el pastor y la oveja y también entre los hermanos, la congregación, para que no haya malas interpretaciones. Es que, hermano Manuel, espiritualmente, cuando una persona deja de congregarse, comienza una frialdad espiritual. Sí, amén. Comienza uno a enfriarse, aunque diga uno, yo en casa voy a buscar del Señor. Sí. Eso es bien difícil, hermano Sí. Manuel, es bien difícil, y es bien fácil que uno comience a alejarse del Señor, que uno comience a alejarse de las cosas del Señor. Aparte de que hay otra razón por la cual el Señor nos exhorta que como ovejas tenemos la responsabilidad de congregarnos, es porque tenemos que aprender a convivir los unos con los otros. ¿Y cómo pues queremos un día estar conviviendo en la patria celestial si no podemos convivir aquí? O amarnos. ¿Cómo vamos a vivir en la patria celestial cuando no nos amamos aquí, cuando no nos queremos? ¿Cómo vamos a vivir allá? Allá no tienes que amar a todo, porque o más bien no puede entrar si no lleva amor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esa es una de las, podemos decir, la introducción, ¿verdad? Porque pues prácticamente no hemos comenzado bien el tema, pero empezamos con un tema, empezamos con podemos decir, un ejemplo de cómo es una responsabilidad de la oveja hacia la iglesia, hacia el pastor. Sin embargo, podemos empezar ya ahorita que empezamos a ser ovejas, necesitamos nosotros ser un ejemplo para la familia.
Si yo fuera un llamado a ser salvo, digamos ahorita, en este día fui llamado a ser salvo, cuando yo salga de la iglesia, en mi hogar, tienen que ver algo diferente. Empieza el Señor a trabajar en mi vida. Yo, si era renegón, pues yo tengo que sujetar ese mal carácter. Si yo no amaba a mis hijos o a mi esposa, tenemos que empezar a amar, llegar a abrazarlos, que vean un cambio. Y cada día nosotros tenemos que ser mejores, porque ese es el ejemplo. Si un nacido de nuevo llega a una iglesia y empieza una nueva, según él, empieza una nueva vida, pero llegando al hogar es igual o peor, déjeme decirle que usted está dando mal ejemplo. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que enseñar como discipulado. El carácter tiene que moldearlo, tiene que dejarlo a los pies del Señor. Tenemos que empezar y tenemos que vivir una vida digna, Amén, de acuerdo al llamado que amén, hemos recibido. sí. Lo dice Efesios capítulo 4. Bien claramente. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Sí, claro. Qué bueno. Dice, bueno, vamos a ver. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Andar es de comportamiento, carácter, caminar, saber comportarnos. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Fuimos llamados a la vocación ¿de cuál? Santificación de Ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. So, nosotros estamos representando A Dios. a Dios. Todo Amén. lo que nosotros hacemos, Lo hacemos para la lo gloria de hacemos Dios. para la gloria de Dios, pero si hacemos bueno, estamos honrando al Padre. Pero si hacemos malo, Lo estamos dándole deshonrando deshonra al Padre. Amén. Porque somos representantes. Entonces aquí Amén. la palabra nos insta a que caminemos de acuerdo a nuestra vocación por la cual fuimos llamados. Amén. Y no es cualquier cosa ser No, un hijo porque de Pedro Dios. también nos dice, y si verdaderamente fuisteis enseñados por Cristo, caminar como Cristo. O sea, es una responsabilidad espiritual, moral y en todos los aspectos es una nueva vida, es una nueva persona. Así es que como quiera que sea, los frutos del cambio tienen que verse en nosotros. Y no nomás eso, dejarnos moldear nuestro carácter, dejar moldear nuestro ego. Muchas veces todavía tenemos años y somos egoístas, estamos creídos, somos altivos y todo eso, dice la palabra del Señor, que el altivo Dios lo mira de lejos. Wow. Entonces son muchas responsabilidades las ovejas. ¿Qué pensaría usted, hermano Manuel, con todo respeto a las autoridades? Sí. ¿Qué pensaría usted de un agente del orden comportándose de una manera, golpeando a mujeres, manejando en estado de ebriedad y portando el uniforme y la placa que le autoriza y que le hace como digno no como digno en esta casa, pero como representante del orden público? Wow. ¿Qué pensaría usted de esa persona? Bueno, en primer lugar, yo diría, no es digno de respeto. No representa a la autoridad que dice allí. Y muchas cosas no le obedecería, o sea, era mal ejemplo. Es mal ejemplo. Mal ejemplo. Pero ¿qué es lo que la mayoría de la gente dice? Al ver a una persona o a un oficial comportándose de una manera incorrecta, ¿qué es lo primero que dice? Para ser así, toda la policía es igual. Es igual, exacto. Y yo para ser así, mejor no me meto ahí. ¿Acaso no piensa la gente, no dice la gente lo mismo de lo que nosotros nos decimos ser hijos de Dios? Es lo mismo. Cuando nos miran haciendo o nos oyen hablando de una manera inapropiada o haciendo cosas que no son debidas, que no van conforme a la palabra de Dios, ¿no es lo primero que dice? Sí. ¡Wow! Y es un cristiano. Y fíjese, hermano, que es una gran responsabilidad la vida cristiana ante el mundo, especialmente en el mundo de tinieblas, porque pues ahora nosotros somos luz, somos un ejemplo, nos están mirando, la luz la sigue, son los requisitos para vivir, la luz, ¿verdad? Entonces todo el mundo nos está viendo, entonces mal comportamiento, en lugar a veces de ser bendición, somos de maldición, somos de tropiezo, y el Señor Jesucristo lo dice en Mateo,
que si fuéramos nosotros piedra de tropiezo para uno de los que ha caído con él, mejor sería ponerle una piedra de molino y echarlo ese es el precio que el Señor Jesucristo le da a una persona que se comporta mal. Porque estamos deshonrándolo. Wow, pues claro que sí. Lo estamos haciendo quedar mal su nombre, ¿verdad? Él es Dios y Él nunca va a dejar de ser Dios. Hagamos lo que nosotros hagamos. Pero aquí se trata de ganar almas, no de que con nuestro comportamiento almas se pierdan más. Entonces esa es una de las responsabilidades también de una oveja, cuidar su carácter, su comportamiento. Completamente una nueva vida. Hablando del hombre, pero también la mujer también hay mucha responsabilidad. Hay muchas personas que hablan mucho, les gusta hablar mucho, metiéndose en lo que ¿verdad? Entonces todas esas cosas tienen que salir de nuestra vida. Ahora, pues hay dones, hay regalos que el Señor nos los da inmediatamente cuando nosotros aceptamos al Señor, como es la santificación, ¿verdad? La redención, el perdón, son automáticamente, pero la restauración, esa es paulatinamente, y eso tenemos que ir cada día mejorando, porque la restauración es como estar restaurando algo que se echó a perder. Ahora, como muchos dicen, ¿por qué Dios se tarda tanto conmigo y yo veo que en otras personas el cambio es más rápido? La culpa no es de Dios. Él tiene el poder para transformar la vida de las personas en el instante. Quien retiene la obra de Dios en nosotros mismos somos nosotros mismos. Cuando estamos, nosotros somos quienes ponemos ese freno. Nosotros mismos somos los que nos oponemos. Paramos la obra de Dios. Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, nosotros mismos estamos deteniendo que la obra de Él en nosotros siga continuando. Y fíjese que no es casualidad, porque Dios tiene todo en control. El viernes pasado yo platicaba con una persona, ¿verdad? Y me estaba explicando que yo lo conocí antes, pero no era cristiano, pero me lo encontré ahora es cristiano. Pero me dice que tiene problemas con todavía se echa sus licorcitos, sus cervecitas. Y yo le dije, bueno, es que, dice, pero ese me hace difícil. Le digo, bueno, se te hace difícil porque no se lo deja al Señor, y tú también no pones nada de tu parte. Le digo, porque yo cuando yo nací de nuevo, cuando yo ofrecí mi vida al Señor Jesucristo, como el primer domingo que yo entré a la iglesia, que le acepté al Señor Jesucristo, a la salida, yo ya no tomé nada de cervezas. Cuando yo pertenecía a la iglesia popular, salía de la iglesia y luego a la licor, porque ese era un vicio tremendo, era un demonio, como dice por allí, ¿verdad? Porque los vicios son demonios que lo encadenan a uno. Entonces le dije, pues yo gracias a Dios, yo le puse todo al Señor. Lo que sí me costó es dejar el cigarro, y eso fueron 2 semanas, porque, bueno, quién sabe, no sé, pero entre la primera semana que yo fui cristiano, yo estaba impuesto a fumarme de 10 a 15 cigarros al día. Pero yo dije, no, pues en el nombre de Jesús, el Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque, y ya, yo nomás 2 semanas seguí fumando, pero yo decía entre mí, me desincomodaba eso, hasta que le dije, yo, Señor, ayúdame, me saqué la cajetilla de cigarros y la boté y dije, en el nombre de Jesús, y boté el paquete de cigarros, y mire, fue la victoria, porque uno tiene que poner de su parte también. Claro que sí. ¿Verdad? Yo le dije a él, Dios es poderoso para hacer cualquier, no hay cosa difícil para él, pero también uno tiene que poner de su parte, decir, basta, hasta aquí. Porque Dios nos ha dado el poder para decir hasta aquí. Y cuando tú digas hasta aquí, el Señor te va a respaldar. Amén, hermano. Sí. Manuel. Así es que, pues una responsabilidad, eso es una responsabilidad, vamos a hablar, espiritual, moral, ante toda la sociedad, ante la iglesia, ¿verdad? Pero el primer paso sería vamos a entrar a la responsabilidad, el primer paso sería de amar a Dios sobre todas las cosas.
Si no amamos a Dios, pues no vamos a amar a los hermanos, ¿verdad? Porque si decimos que amamos a Dios, pero no amamos al que vemos, pues ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Y eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Así es que la primera responsabilidad es de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, se te va a hacer fácil la vida cristiana. Porque la vida cristiana dentro de la iglesia hay muchas responsabilidades espirituales y también financieras. Porque ¿de qué modo tú, amado televidente que estás viendo este programa, de qué modo tú puedes solventar o cómo se puede solventar los gastos de una iglesia? Pues no le vamos a dejar todo al pastor, no. El pastor es el administrador de lo que entra a la iglesia, pero nosotros tenemos que aportar lo que a nosotros nos corresponde. Y más adelantito vamos a ver cómo el ejemplo, cómo se construyó el tabernáculo, la primera iglesia en esta tierra. Amén. Porque en primer lugar, en el Edén, ahí se manifestaba la gloria de Dios con Adán y Eva, pero allí no había nada. No había ni un tabernáculo, no había ni un lugar. Pero ya cuando salió Moisés de Egipto con todo su pueblo, entonces ahí empezó la primera iglesia móvil. Entonces se movía la iglesia, le llamaban tabernáculo, donde descendía la gloria de Dios. Amén. Y vamos a ver cómo se construyó la primera iglesia en la tierra. Eso podemos verlo en el capítulo 26 de Éxodo, parece, hermano. Todo el capítulo 26, comenzando desde el capítulo 25, comienza cómo Dios le está dando las instrucciones. Le está hablando con Moisés allá en el Sinaí, le está dando los planos, sí, todo el diseño del tabernáculo. Bueno, sí, precisamente eso les estábamos diciendo, que Dios le da el diseño de la iglesia a un pastor, pero no se lo va a dar igual a otro. En esa es la diferencia de las iglesias. Amén. Pero vamos a ver de dónde salen las finanzas, de dónde salen. Salieron de Moisés. Dios mandó caer dólares o pesos o sucres, lo que sea, de arriba. No. Vamos a ver de dónde salió para la construcción de la iglesia. Amén. Amén. Tiene la cita bíblica. Yo sé que está hablando de cuando le dice Dios que pídalo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo la traía aquí, vamos a ver. Vamos a ver Éxodo 35, 20. A ver si es la cita. Ok, sí, efectivamente. ¿Sí? Sí, ok. sí. Y también el 36. Cuando empiezan a pedir ofrendas, sí, para el amén. Vamos a desglosarla un poquito despacio para que nosotros podamos analizar. Voy a leer el versículo 4. Voy a leer del capítulo 35. Voy a leer el versículo 1, versículo 4, versículo 5. Y después me salto al 20. Ok. Amén. Okay. De Éxodo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Okay. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelos de camellos teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, y así sucesivamente. Amén. Pero la clave aquí es tomar de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, o sea, Amén, de su propia voluntad, de corazón. Amén. Versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló,
y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traían. Todo aquel que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Y así sucesivamente vemos. Y que todos estuvieron aportando de lo que ellos tenían y de lo que ellos sabían hacer para la obra. Amén. Eso fue la construcción del primer, por así decirlo, la primera iglesia en la tierra, ¿verdad? Así es que aquí vemos primeramente, podemos hacer una transfiguración, un transformo, por así decirlo, de poner al pastor en lugar de Moisés. Okay. Entonces el pastor mandó ¿a quién? A la congregación. ¿A qué? A que traigan voluntariamente. Ahora, ahí son muchas claves que nosotros podemos aprender de la palabra del Señor. Dice voluntarios. O sea, cuando el pastor no usa la palabra voluntad, está ejerciendo una contrariedad de la palabra de Dios, sino que tiene uno que, como pastor, tiene uno que mostrar, que enseñar la gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Por la salvación que no, aunque tengamos aunque seamos millonarios, nunca podemos, y aunque los demos todo a la iglesia del Señor, no podemos llegar al precio de la salvación. O sea, tenemos que entender el costo de nuestra salvación para el Señor. Y eso, cuando el pueblo de Dios comprende eso, da. Porque comprendió, Dios le hizo comprender, y entonces le salió la voluntad de Dios. Y cuando esos elementos se hacen patentes en la iglesia, cuando se pide voluntario y la oveja obedece, da más bendecido, da más bendición, da más con alegría que forzosamente. Ajá. Es como una vaca. Los establos han aprendido que cuando una vaca está más contenta, da más leche. Y ¿saben lo que hacen? Les ponen música y las vacas están pero bien felices. Y cuando están enojadas, como que la leche no baja. Fíjese, ahí nos enseña el Señor en las cosas naturales. Dios nos da muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Pues parece que ya vamos a llegar casi a la culminación, pero ese es uno de los requisitos primeramente de las ovejas, de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y entonces cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que el Señor dio por nosotros, entonces sí, abre el corazón y damos más. Amén. Además aquí dice que todos trajeron una cosa, esto, lo que sea, y hasta, no nomás traían, llevaban para la casa a trabajar, las mujeres. Sí, se ponían ellas a trabajar. Sí, echaban a andar sus dones, sus talentos. Aquí dice, vamos a ver, parece que es en el número 10 del 35, siervo. Del 35, todo sabio. 35:10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Y el arca y sus varas y el propiciatorio y el velo de las tiendas. O sea que Dios puso sabiduría. Dios dio sabiduría a los hombres para que ellos se edificasen y para que ellos construyesen. Ahora. Entonces, en otras palabras, nosotros lo que estamos dando
es un poco de lo que Él nos ha dado. No, a comparación no damos nada, ¿verdad? Bueno, sí. Estábamos hablando, después vamos a hablar de las finanzas, de los diezmos, que casi el 98% del cristianismo cree que el diezmo es porque está en la ley, y no. El diezmo no es porque Dios lo instituyó en la ley. El diezmo estaba antes de la ley, o sea que siempre las ofrendas son voluntariamente. El diezmo es voluntariamente, no es porque está en la ley. Dios lo puso en la ley porque el pueblo era duro de servicio. O sea, si no lo ponían en la ley, no iban a dar voluntariamente, siervo. Y esa es la realidad que pasa hoy en las iglesias. Por eso hay muchas iglesias que pues prácticamente a veces no es porque no están pobres, no es porque estén pobres, sino que porque la pobreza es en dar. Amén. Sí, pues el diezmo está estipulado, lo habla la Biblia por primera vez allá los 10 mandamientos, ¿no? No, antes con Abraham cuando... estoy diciendo que en la ley, claro, en la ley, sí, pero prácticamente está desde el Génesis, estábamos con los hijos de Adán, estamos con Caín y Abel, ellos dieron ofrenda, amén. Ahora vemos aquí que Caín no dio la ofrenda voluntariamente, no dio lo mejor, y allí es también el error del cristiano, que no agradece al Señor todas las bendiciones que Dios ha hecho en su vida. Y no está dando la ofrenda que Dios le requiere. Y bueno, hay muchas cosas que envueltas en la responsabilidad de las ovejas hacia el pastor, o sea, hacia la iglesia. Porque desde un momento que nosotros somos cristianos, tenemos que empezar una nueva vida espiritual, y no nomás también espiritual, moral y financiera, porque venimos nosotros de un mundo donde no nos enseñaba nada, donde lo que dábamos en la iglesia le llamaban limosna, y Dios no recibe limosnas, o sea, no le podemos dar lo que nos sobra. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. Yo le llamo la ofrenda de Caín. Cuando nosotros estamos dándole de lo que nos sobra, no le agrada a Dios. Así es que si queremos ser bendecidos, la llave para la bendición financiera es darle a Dios con todo nuestro corazón. Y no necesitas escuchar mensajes de la prosperidad, porque Dios te va a prosperar, porque Dios te va a bendecir, porque estás obedeciendo la palabra, viviendo la palabra. No es el mensaje, sino es la actitud de nosotros, la obediencia de nosotros para agradar a Dios. ¿Qué le parece, hermano Moisés, de estas cosas que estamos hablando? Y todavía nos quedan unas pocas citas. Yo creo que lo dejamos para el siguiente, bien, porque hermano, tengo como 5 o 6, o si usted no sabe cuánto tiene también. Bueno, todavía. Entonces primeramente queremos dar una explicación de la cual estos temas son tomados básicamente porque están en los ministerios. Sí, hemos hablado, si usted es una persona que apenas sintonizó este canal de televisión, Maná del Cielo, por primera vez, pues déjeme decirle que estamos hablando de los 5 ministerios. Pues ya vimos el del apóstol, ya vimos el del profeta, ya vimos el de evangelista, terminamos hoy el del pastor y abrimos la apertura de las ovejas, la responsabilidad de las ovejas hacia la iglesia. No es uno de los 5 ministerios, no, pero lo sacamos como dentro del ministerio que es el pastorado. Sí, o sea, el complemento, ¿verdad? El complemento del pastorado. Porque así como el pastor tiene responsabilidades, también la oveja tiene responsabilidades. No le dejemos todo al pastor. Sí, o sea, decimos que es el complemento, porque el pastor sin ovejas no es pastor. Y la oveja sin pastor no es. Está perdido. Así que la anécdota que hablamos es que aquí nadie se salva, ¿verdad? Ni el pastor ni la oveja. Así es que por eso estábamos hablando de los temas dentro del pastorado, que el pastor tiene muchas responsabilidades y muchos deberes, en las cuales, pues, cuando se le llevan afecto,
Cuando el pastor lleva muy bien coordinado su vida espiritual, tanto como le dice la palabra del Señor, como amar sobre todo a las ovejas, luego cuidarlas, luego darles su alimento, pues todo eso requiere tiempo y también sabiduría. Pero se nos ha pasado, hermano Moisés, no sé si lo hablamos, pero existen también pastores que las ovejas no los mantienen, o sea, no les ayudan. Ellos tienen que trabajar, tener un trabajo secular y del trabajo secular salir, venir a atender a la iglesia. Y sea que eso es muy, yo lo viví en ese aspecto y es muy difícil. Muy difícil porque usted viene cansado, viene tribulado, viene, físicamente cansancio, y luego ir a la iglesia, prepararse un mensaje, ir a la iglesia, es difícil. Me imagino. Es muy difícil. Que es bien agobiador y tristemente eso es cada día se mira más que sí. Debe de ser así. Y la responsabilidad de las ovejas es de ver eso. Pues ya no queremos que nuestro pastor vaya a trabajar. Vamos a esforzarnos más para que él no tenga que salir de la iglesia y se prepare mejor. Todo eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Amén. Cuando Dios estipula ya en la ley que le da la ocupación a los levitas. Amén. Que les dice que ellos no iban a trabajar, ellos inclusive no iban a tener posesión de tierra porque iban a estar únicamente para las actividades, el servicio de la obra del Señor. Amén. Y que las otras tribus van a ser las responsables de estar proveyendo lo necesario para ellos. Bueno, antes de terminar, vamos a ver este punto del versículo 10, del 35, ¿siervo? Sí. Dice que todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. O sea, aquí nos estamos refiriendo que el pastor tiene que tener discernimiento de qué don tiene la oveja, de qué don tiene la oveja para servir mejor al Señor. Porque a veces ponemos una oveja que no tiene el talento, lo ponemos en un lugar equivocado, y así no va a florecer la iglesia, porque está en un lugar equivocado. Tiene que tener discernimiento del don que le dio el Señor a aquella persona. Porque a mí si me quieren poner como músico, pues ya no fui de bendición, porque olvídese, en cuanto empiece a tocar, pues se van a tapar los oídos. Así es que eso es visión. Así es que en estos casos el pastor tiene que observar y discernir el don que Dios le dio a su oveja, para que dentro de la iglesia él le dé el lugar que Dios le correspondió. Por ejemplo, a un levita no le pudo dar. Dentro de los levitas hubo cantantes, hubo coristas, ¿verdad? Todo lo del Señor en orden. Así es que llegamos al tiempo más culminante de todo, de recibir las almas que el Señor le ha estado llamando, pero que no se ha entregado al Señor. Hermano Moisés, haga la invitación a recibir al Señor Jesucristo para que los haga una nueva criatura. Bueno, pues este es el día que el Señor ha designado, ¿verdad? Para que si tú, amado amigo, estás cansado de seguir en esa vida que dices, ya no puedo seguir más con esto, ya no sé quién me podrá ayudar, hoy te tengo una buena noticia. Mi Señor Jesucristo está aquí para ayudarte y Él está dispuesto a entrar en tu corazón si tú le permites. Y solo basta con que repitas conmigo esta sencilla oración, pero lo hagas de todo corazón. Repita conmigo, por favor. Amado Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Te pido en esta hora que entres a mi corazón, que limpies todos mis pecados, que sanes todas mis heridas y que tú habites en mí para que me ayudes de aquí en adelante a poder ser una mejor persona. Quiero ser diferente, quiero consagrarme a ti y te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre,
gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, El el amor amor de de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Señor les bendiga.